Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Entonces vamos a comenzar a discutir un poco sobre el webinar planteado para el día de hoy, relacionado con la temática de indicadores básicos de mantenimiento utilizados para el proceso de optimizar los costos en el ciclo de vida de un activo industrial. Simplemente algunas declaratorias al principio. Bueno, les pediría, acuérdense por favor, silenciar los micrófonos en la parte final. Pues cuando terminemos el webinar, pues tendremos la oportunidad de cualquier duda o cualquier inquietud. Ustedes pueden hacer sus preguntas relacionadas con respecto a la temática que vamos a estar eh, discutiendo. Y luego, bueno, pues también, como les comenté, tienen el link. Bueno, más adelante les voy a volver a colocar el, el link que pueden utilizar, donde lo voy a aprovechar y lo coloco de una vez, otra vez, acá para que puedan, en este link que he colocado, pueden descargar la presentación del curso que estoy, bueno, del webinar, perdón, que estoy presentando. Muy bien. Básicamente, la idea es, en este espacio de tiempo, tratar de que ustedes salgan con una idea muy básica de cuál es ese número mínimo de indicadores recomendados para los procesos de mantenimiento. Entendiendo, por supuesto, que aquí no vamos a hablar sobre todos los indicadores. Hemos hecho como un pequeño resumen sobre el, los indicadores más transversales que se pueden utilizar justamente en procesos de mantenimiento, y esos son los que estamos justamente trayendo acá para, para que ustedes pues vean cuáles son los posibles usos que se le pueden dar y sobre todo pues las decisiones que se pueden tomar con, con este tipo de análisis de indicadores básicos. Muy bien, el objetivo entonces es integrar inicialmente tres indicadores que son como decir, el ABC de cualquier proceso de gestión técnica y económica de mantenimiento, como lo son indicadores básicos de confiabilidad, indicadores básicos de mantenibilidad. Luego, por supuesto, la integración de la confiabilidad y la mantenibilidad genera lo que se llama la disponibilidad, y posteriormente cerraremos hablando un poco sobre el cómo se puede traducir en términos económicos tanto la confiabilidad y la mantenibilidad en dinero, con un indicador que se denomina el coste por indisponibilidad. Algunas veces ustedes van a escucharme mencionar las siglas tanto en español como en inglés. Normalmente cuando hablamos de confiabilidad en términos básicos, pues hablamos en inglés se conoce como el mean time to failure, o el tiempo promedio operativo hasta la falla. Cuando hablamos de mantenibilidad, normalmente hablamos de el tiempo medio para reparar, o el mean time to repair en inglés. Y cuando hablamos de, bueno, disponibilidad, normalmente se conoce como la availability, que es disponibilidad. Entonces, a veces ustedes, bueno, me van a escuchar mencionar o mezclando tanto la terminología en inglés o en español. Y aquí les vuelvo a referenciar en la parte de abajo. Pues tenemos el link en el que pueden, vuelvo a repetir, descargar la, la presentación. Y al final, entonces, como vuelvo a insistir, pues trataremos de abrir un espacio de tiempo para que ustedes generen sus inquietudes y tratar de responder sus inquietudes. Muy bien, aquí algunos agradecimientos, sobre todo relacionado con el material, el contenido. Pues nosotros pertenecemos, yo represento a una asociación que se llama INGEMAN, la Asociación de Ingeniería para el Desarrollo de Mantenimiento. Esta asociación pertenece a la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, en la cual yo hice el doctorado hace unos cuantos años atrás. Y bueno, mi empresa en Latinoamérica representa todo lo que son los cursos que se dictan aquí en Latinoamérica. Nosotros los avalamos a través de esta asociación. Desde hace 6, 7 años se vienen dictando
una serie de cursos y asesorías que tienen que ver con el tema de optimización de mantenimiento y confiabilidad. Bueno, y uno de los cursos que se tienen es el curso de indicadores RAN. También tenemos vinculación con la ISQ, que es la Asociación de Calidad Americana de Calidad, la American Society of Quality. Ya hace un par de años, pues también con ellos hemos venido desarrollando algunas actividades en conjunto, y algunas actividades. También con ASME, que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Con ellos también tenemos una vinculación, con ellos les desarrollamos un conjunto de cursos y de programas de adiestramiento, y también con ellos manejamos algunos webinars hace 5 o 6 meses atrás relacionados con esta parte de indicadores y ciclos de vida. A nivel de universidades tenemos también una vinculación con la Universidad Federico Santa María, la Universidad Técnica Federico Santa María, su programa de magíster en gestión de activos y mantenimiento. Desde hace 7 u 8 años nosotros vamos como profesor invitado a dictar este tipo de tópicos como RCA, RCM, optimización de frecuencias de mantenimiento, técnicas modernas de mantenimiento, auditoría e indicadores. Así que entonces son básicamente algunos de los que colaboran con esta organización para llevar adelante y auspiciar también todo este tipo de formación en el área de procesos técnicos de mantenimiento. Les recuerdo que, bueno, después que finalicemos esto, yo hago un resumen y luego tenemos un canal en YouTube, que allí ponemos estos videos. Entonces en cualquier momento pues ustedes también pueden ir a ese canal en YouTube y ver el video. Bueno, entremos ya entonces en el material específico que vamos a tratar. Comenzaremos primero haciendo una pequeña revisión muy sencilla de algunos procesos básicos, entendiendo lo que es entender los indicadores más sencillos como el mean time to failure, la frecuencia de fallos, los tiempos medios de operación, hacer algunos cálculos muy básicos que los mostraremos acá, cómo se calcula la disponibilidad, y cerraremos con la parte de los costos y su relación también con el modelo de toma de decisiones. Aquí estamos tomando como referencia una norma que es la UNE 16646, que es un poco la que establece la relación entre un gran proceso de gestión de activos y un proceso de gestión de mantenimiento, bueno, entendiendo que el proceso de gestión de mantenimiento es una gestión técnico-económico y la gestión de activos es un modelo financiero que está por arriba de la gestión de mantenimiento. Entonces, ¿cómo se pueden alinear algunos indicadores técnicos con los procesos de análisis financiero? Y sigo insistiendo, bueno, de aquí nos vamos a ver todos los indicadores que hay en mantenimiento. Nos estamos concentrando en 4 o 5 indicadores, los más transversales posibles, sobre todo para evaluar el desempeño técnico de nuestros activos físicos en procesos industriales. Y ya a partir de estos indicadores, pues muy probablemente ustedes en sus organizaciones, ustedes necesiten, pues, generar otro tipo de indicadores que correlacionen con estos que vamos a mostrar a continuación. Bueno, hasta el momento ya tenemos 32 personas, y en la medida que vayamos avanzando, pues, me imagino que se irán incorporando algunas personas más. También les recordamos, tenemos un curso ya confirmado para el 29 y 30 de mayo. Este es un curso que estamos haciendo bajo el formato de Streamline, formatos de 9 horas continuas. Bueno, son 2 jornadas full immersion, en donde se desarrolla, bueno, ya con mucho más detalle, por supuesto, el cálculo de todos estos indicadores, y adicionalmente también allí los participantes reciben una herramienta de análisis estadístico que ya calcula no solo indicadores básicos, sino ya también se calculan indicadores, por ejemplo, de corte probabilístico. Se utilizan ya distribuciones como la distribución de Weibull, log normal, y bueno, y todo eso se genera una dinámica en un salón o en un aula virtual, donde los participantes aprenden a utilizar esa herramienta y a tomar decisiones con ese tipo de herramientas. Bueno, cualquiera que esté interesado, por ahí tienen los datos para la inscripción en el curso del 29 de mayo. Muy bien. Comenzamos entonces con la discusión de los indicadores técnicos. Aquí hemos hecho un pequeño resumen de básicamente cuáles son los objetivos que en una organización de mantenimiento se deben tratar de cumplir justamente al tratar de tomar decisiones con estos tipos de indicadores técnicos. En primer lugar, comenzamos con la confiabilidad. Si siempre nosotros estamos analizando la confiabilidad se relaciona con la continuidad operacional, que está directamente ligada con lo que es la frecuencia de fallas. Entonces, cuando queremos tratar de tomar decisiones para mejorar la confiabilidad, lo que básicamente estamos buscando es reducir el número de fallas, el número de eventos
imprevistos. O bueno, también podemos sacar una correlación o tratar de aumentar los tiempos operativos entre una falla y otra para justamente mejorar el proceso de confiabilidad del equipo. Ahora, no solo debemos concentrarnos desde el punto de vista de optimización en la mejora de la confiabilidad. A veces estamos muy concentrados solo en tratar de mejorar la continuidad operacional, pero hay otra variable del proceso de mantenimiento que puede llegar a ser, bueno, hasta de igual o más importante que la propia confiabilidad, que es lo que se conoce como la mantenibilidad. Y la mantenibilidad en términos muy sencillos, ¿con qué se relaciona? Bueno, con lo que tenemos que hacer una vez que se pierde la función. Sí, una vez que se interrumpe la función de un sistema, pues nosotros tenemos que restaurar esa función. Ahí entran todos los procesos de mantenibilidad, los tiempos que necesitamos para restaurar esa función que hemos perdido. Y luego, bueno, la mezcla entre esos procesos de confiabilidad, entre esos procesos de confiabilidad y mantenibilidad, generan lo que se llama la indisponibilidad. Y esa indisponibilidad pues termina generando costos de oportunidad. Entonces, bueno, al final, la integración entre la pérdida de procesos por confiabilidad y la pérdida de la mantenibilidad, lo que termina generando una afectación en términos económicos, que eso es lo que queremos evitar. Yo no quiero simplemente mejorar la mantenibilidad para hacer reparaciones muy rápidas, yo no simplemente quiero mejorar la confiabilidad para que el equipo falle muy poco, no. Al final yo tomo todas esas decisiones, es para que básicamente yo minimice todos esos potenciales costes asociados a la indisponibilidad. Es decir, yo lo que quiero es minimizar las consecuencias de los eventos de fallos dentro de nuestros procesos de producción. Entonces, eso es en términos muy genéricos los objetivos que se plantean cuando queremos controlar o administrar inicialmente estos tres tipos de indicadores: la confiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad y, bueno, y cómo minimizar el impacto por costos de esa indisponibilidad. Cuando nosotros iniciamos sobre todo estas discusiones sobre los procesos de mejora y mantenimiento, inicialmente lo que siempre tratamos es de ubicar a las organizaciones bajo el marco de referencia de un modelo de gestión de mantenimiento. ¿Y por qué hacemos esto? Porque lamentablemente muchas veces se comete el error de tratar de introducir una serie de herramientas o técnicas de optimización, o bueno, los mismos indicadores, pero sin tener un orden y sin tener un modelo lógico de cómo se gestionan los procesos básicos de mantenimiento. Y para esto, bueno, nosotros tomamos como referencia el modelo asociado con lo que son los procesos mínimos que se deben administrar en el área de mantenimiento y sobre todo los que están definidos bajo un proceso en el que se debe administrar de forma eficiente el mantenimiento. Para esto estamos tomando como referencia el modelo que se desarrolló en la Universidad de Sevilla hace 8 o 9 años atrás, en el grupo de la Escuela de Ingenieros Industriales, en el grupo de doctorado de Ingeniería Industrial. Bueno, ahí desarrollamos un modelo de gestión integral, donde, bueno, hicimos un par de publicaciones, luego fuimos a una empresa, como el caso de Iberdrola, la generación eléctrica, que ellos tomaron como referencia nuestro modelo, y ahí, digamos, corroboramos la parte práctica de este modelo. En ese modelo de 8 fases, bueno, hay 2 etapas que son claves, sobre todo para lo que es el proceso de desarrollo de los indicadores. En la fase inicial, cuando toda organización está preguntándose cuál es el tipo de organigrama, cómo voy a organizar mis procesos de mantenimiento, cómo voy a definir mi estructura de mantenimiento, cómo voy a definir los roles y responsabilidades, cuáles son todas esas acciones que se van a generar. Bueno, ¿quién va a desarrollar el proceso de planeación, programación, ejecución? ¿Cuáles son los departamentos que se van a manejar? ¿Qué tipo de planes de mantenimiento? ¿Si va a ser un proceso centralizado, descentralizado? Bueno, todos esos procesos que tienen que ver con procesos administrativos. En esa primera parte, alguien tiene que cuestionarse y preguntarse qué tipo de indicadores técnicos y económicos debemos administrar. Van a haber inicialmente algunos indicadores de corte estratégico, que son los que luego tienen que interrelacionarse con los indicadores, por ejemplo, financieros del negocio, y luego tienen que haber ya indicadores relacionados con el desempeño técnico del proceso de mantenimiento. Entonces, en esa primera fase tienen que establecerse como esos niveles, cuáles son por ejemplo, cuáles son los indicadores que van a visualizar los gerentes, cuáles son los indicadores que van a visualizar los supervisores, los superintendentes, hasta los técnicos que ejecutan mantenimiento, cómo se pueden comunicar entre ellos en términos de indicadores, y bueno, y quién utiliza un indicador, por ejemplo, como la confiabilidad, quién utiliza un indicador como la frecuencia de fallos, quién utiliza un indicador como los presupuestos de costes de mantenimiento. Cuando nosotros no tengamos en nuestra organización un modelo de gestión integrado, basado en procesos, muchas veces, ¿qué comienza a ocurrir?
que los indicadores se comienzan a integrar, o los indicadores comienzan a analizarse en función de qué, del feeling o del sentimiento del gerente de mantenimiento de turno, y eso es un error conceptual. Entonces ese gerente 2 años después viene otro gerente y monta otros indicadores totalmente distintos. Entonces esos indicadores no están alineados con el core business del negocio, sino están simplemente en función del sentimiento o del feeling de ese gerente de mantenimiento. Entonces ahí se cometen muchas veces una serie de errores, porque entonces no estamos generando indicadores para el negocio, sino estamos indicadores personalizados. Algo que, bueno, genera muchas veces una serie de ineficiencias dentro del proceso de administración de mantenimiento. Muy bien. Aspectos iniciales antes de ver el resumen de los indicadores que traemos acá desde el punto de vista práctico. Primero, los indicadores que vamos a montar tienen que potenciarse desde el punto de vista de captura y suministro de un proceso confiable. Es decir, si nosotros no tenemos un proceso de captura de datos, que normalmente eso está amarrado justamente a qué, a, por ejemplo, las herramientas que tenemos alrededor dentro del proceso de mantenimiento, bueno, las empresas que tienen, qué sé yo, el SAP PM, el Máximo, el GD Edwards, bueno, cualquiera de esos, el MP Software, muchos de esos software que hay por allí. Lamentablemente, pues ahí no se tiene una estructura confiable de cómo se captura esa información. No se tienen ni siquiera los criterios, bueno, para justamente identificar qué tipo de datos vale la pena recopilar y qué mucha información basura no vale la pena capturar. Y insisto, y la visión sistémica del indicador, que el indicador no dependa simplemente de la percepción de una persona, del sentimiento de una persona, no, que el indicador salga como consecuencia de un análisis que se ha hecho sobre los procesos claves del mantenimiento y sobre todo que alguien vaya a tomar decisiones con ese indicador. Que no simplemente tengamos indicadores simplemente para mostrarlos en las reuniones gerenciales, que es uno de los errores que comúnmente se cometen cuando, en este caso, pues se administran indicadores en procesos ineficientes de mantenimiento. Bueno, y como les comentaba, lo importante aquí entonces no es llenarse con 25, 30, 40 indicadores, no. En muchas organizaciones donde a veces hemos nosotros visitado y hecho algunas auditorías, pues bueno, llega ese gerente de mantenimiento y nos muestra 40 indicadores. El que tenga 40 indicadores no significa que lo estés haciendo bien, lo único que tiene mucho trabajo y que tiene un batallón de personas detrás de datos para que al final de cada mes se monten en reuniones frente a la gerencia que muchas veces no aportan ningún tipo de valor. Es preferible que tengas 4 o 5 indicadores, pero que esos 4 o 5 indicadores te estén ayudando para tomar decisiones de optimización. En muchas oportunidades tú llegas a muchas de estas empresas que tienen 40, 50 indicadores de mantenimiento y agarras a un planificador y le haces una pregunta muy sencilla. Mira, ¿con cuál de esos 40 indicadores tú me modificarías un plan de mantenimiento? ¿Me lo mejorarías? Y bueno, muchas veces el planificador no sabe qué contestarte. No, esos indicadores no son para eso. Los indicadores son para definir el número de cuánto preventivo hacemos y correctivo hacemos. No, bueno, eso tiene cierto valor, pero esos no son los más importantes. Los más importantes son los que me ayudan a tomar decisiones directas sobre la optimización del tipo de mantenimiento, la estrategia, cada cuánto debo hacerlo, porque esos son los que van a impactar luego en los presupuestos de mantenimiento. Entonces, allí es importante entender de que no hay que llenarse de muchos indicadores. 7, 8 indicadores que se utilicen para tomar decisiones son suficientes para, bueno, justamente tratar de mejorar la eficiencia del proceso de mantenimiento. Y luego, como les comentaba, nosotros aquí para este pequeño webinar, por supuesto no vamos a ver todos los indicadores. Lo que hemos hecho es un pequeño resumen, como el ABC, la línea base de los indicadores. Y esos son, bueno, los 3 indicadores clásicos desde el punto de vista técnico: la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Eso también lo hemos mencionado o hemos seleccionado esos 3 porque esos indicadores se calculan en cualquier proceso industrial. Llámese, por ejemplo, procesos como la industria petrolera, la energía, manufactura, industria militar, agroindustria. En todos los tipos de industria, siempre como mínimo, se van a calcular esos 3 indicadores, que en inglés es lo que se llaman los indicadores RAN, por su acrónimo en inglés, que es R, Reliability, A, Availability y M, Maintainability. Son los 3 clásicos indicadores técnicos. Y luego, siempre sigo insistiendo, luego cada organización, además de esos indicadores, pues debe probablemente agregar algunos otros indicadores. Pero estos 3 son la línea base de cualquier proceso técnico de mantenimiento. Y luego, bueno, introduciremos de forma sencilla el cómo se puede traducir esos 3 indicadores técnicos, pero cómo se pueden traducir en un indicador económico, es decir, cómo yo puedo
cuantificar el impacto económico de la confiabilidad y la mantenibilidad en términos de dinero. Aquí, para entender esto, primero hacemos una explicación muy rápida de lo que es un diagrama funcional de tiempo, de cómo aparecen normalmente esos indicadores. En la parte de arriba, donde aparece un primer tiempo, su 0, su 1, esto lo que representa justamente es la continuidad operacional, desde el momento que arranca un equipo, por ejemplo, hasta que ocurre una falla. Esta parte que estoy aquí marcando en rojo actualmente, que es la sección de arriba, es lo que representa la confiabilidad, o en inglés sería el time to failure, el tiempo hasta la falla. Cuando entonces me ocurre un evento de fallo, caigo de estatus de la zona roja a la zona azul, lo que estoy marcando a continuación. Entonces toda esta parte que está aquí abajo es lo que se llama el tiempo fuera de servicio, o en inglés el downtime. Y dentro de ese tiempo fuera de servicio, bueno, todo eso representa la mantenibilidad, pero específicamente hay unos subíndices que están dentro del fuera de servicio, que es lo que llaman ahora aquí el fuera de control y el TPR. El TPR que ustedes conocen como el mean time to repair, el tiempo para reparar, que ese es el tiempo efectivo de mantenibilidad. Normalmente ese es el que administra mantenimiento. ¿Cuál es el tiempo efectivo para una ejecución de mantenimiento? Pero el que administra operaciones no es el tiempo para reparar, es el fuera de servicio, porque en el fuera de servicio es donde está la indisponibilidad completa. Entonces, normalmente al de operaciones le interesa, por supuesto, tener el fuera de servicio completo para saber, por ejemplo, cuánta producción vamos a dejar de procesar, y el de mantenimiento le interesa administrar el TPR porque ese es con el que se administra justamente el tiempo efectivo de la operación. Pero la suma de ambos es lo que da el tiempo fuera de servicio, que bueno, todo es lo que es el proceso de mantenibilidad global. Y ahora entonces, dependiendo de donde ustedes están, si ustedes están en un grupo de mantenimiento, en ejecución, les va a interesar el TPR, pero si están del lado de operaciones, a ellos les va a interesar normalmente el tiempo fuera de servicio. Entonces, repito, la parte de arriba es lo que representa la confiabilidad, que es continuidad operacional, y la parte de abajo en azul es lo que representa la mantenibilidad. Y estos son procesos repetitivos. Entonces aparecen uno detrás de otro. Y supuestamente estos puntos de inicio, estos puntos de cierre, son básicamente campos que deberían estar contenidos en las órdenes de trabajo. Insisto esto, ¿por qué? Porque si tenemos estos campos contenidos en las órdenes de trabajo, por ejemplo, una orden de mantenimiento correctivo, pues entonces estos son indicadores que pudiesen salir de forma automática. Es decir, que herramientas como el SAT PM, como el Máximo, como el Elixir, nos pudiesen calcular de forma automática este tipo de indicadores, y esa es la intención. En muchos sistemas de gestión de mantenimiento mal administrados, sobre todo software de mantenimiento, que se han instalado de forma ineficiente, a veces ocurren cosas como que tú te acercas a un planificador de SAP PM y le dice, mira, sácame el mean time to failure. Y entonces el tipo agarra, sale del ambiente SAT a una hoja en Excel. Y uno dice, esto no puede ser que tú, teniendo un SAT PM, bueno, tomé como ejemplo el SAT, pero puede ser cualquier software de mantenimiento, no eres capaz de sacar una transacción que es simplemente la distancia entre dos órdenes de trabajo correctiva. Entonces es como tener un Ferrari estacionado, no lo estás utilizando de forma adecuada. Entonces ese es un error muy común. Lamentablemente no se están aprovechando las bondades de muchas de estas herramientas porque no se parametrizan bien los software de mantenimiento. Los expertos en informática no son expertos en mantenimiento, entonces ellos no tienen la idea de cómo se debe parametrizar una orden de trabajo. Entonces lamentablemente arrastramos errores de parametrización que lamentablemente entonces nos hace llenarnos de muchas herramientas aisladas, hojas en Excel, macros, fuera del software para tratar de más o menos montar este tipo de indicadores. Entonces, bueno, eso también es otra recomendación, pues tener muy claro cuáles son justamente esos puntos de inicio, esos puntos de cierre, que son simplemente fechas, horas o tiempos que se deben capturar en las distintas órdenes de trabajo para que estos indicadores que vamos a ver a continuación salgan de forma automática. Bueno, aquí comenzamos con el indicador más sencillo de todos, que es la representación básica de la confiabilidad a través de un promedio aritmético. Es lo que en inglés a veces ustedes conocen como el mean time to failure, o bueno, en este caso en español, el tiempo promedio operativo hasta la falla. Esos indicadores son simplemente una sumatoria de tiempos operativos entre el número de fallos. Y ahora aquí lo interesante es entender los niveles, es lo que se llaman los niveles jerárquicos. ¿A qué nivel? Aquí estoy tomando como referencia 3 niveles jerárquicos. Pueden haber muchos más niveles jerárquicos. Si tomamos, por ejemplo, una norma como la ISO 14224, ahí ustedes pueden conseguir hasta 9 niveles jerárquicos. Pero lo importante es tratar de llegar a lo que se conoce como el ítem mantenible. Porque el ítem mantenible normalmente es el ítem al cual se le ejecuta mantenimiento. Entonces, bueno, ese ítem mantenible aquí puede estar representado por componentes que justamente yo puedo tratar de capturar datos a ese nivel, como, bueno, los datos operativos de fallos de un sello, de un rodamiento. Estamos hablando de que ese es un ítem mantenible. Luego,
Ahora, la combinación de ítems mantenibles, por ejemplo, conforman un equipo o un sistema. Bueno, ese rodamiento pertenece a un motor. Entonces yo puedo calcular también el mean time to failure de un motor. Y ahora, bueno, ese gran motor me mueve una bomba que pertenece, por ejemplo, a un sistema de agua de alimentación de una gran caldera. Fíjate, yo puedo llegar hasta ese nivel, hasta el nivel de la planta. Ahora, lo que es importante entender que el cálculo de los indicadores en los distintos niveles jerárquicos, pues su uso es distinto. ¿A quién le interesa tener el mean time to failure de un rodamiento, de un acople, al cual, a un componente que se le puede hacer mantenimiento? Bueno, a un planificador, al que necesita, por ejemplo, identificar cada cuánto tiempo vale la pena montar un plan basado en tiempo. Entonces, mientras yo baje a nivel de ítem mantenible, que son, por ejemplo, los planificadores, a ellos les interesa o se les haría muy interesante tener indicadores justamente allí. Pero, por ejemplo, a un gerente de una planta, a él no le interesa el mean time to failure de un rodamiento, a él le interesa probablemente el mean time to failure de la planta. En una mina, el mean time to failure de una flota de camiones, el mean time to failure de una planta desaladora, el mean time to failure de una planta de ósmosis, qué sé yo. Entonces, a ese nivel el gerente, bueno, puede hacer algunas comparaciones, pero entonces es ubicarse. Mientras más nos movemos a la superficie y montamos indicadores más genéricos, le sirven a los gerentes. Y mientras más ubiquemos el indicador a nivel del ítem mantenible, le sirve al que ejecuta y al que planifica y programa el mantenimiento. Y a nivel intermedio, cuando calculamos el mean time to failure o el tiempo medio operativo a nivel de equipos o sistemas, ese le interesa el de operaciones, porque se lo va a correlacionar, por ejemplo, con el cuello de botella. Bueno, tengo 20 equipos en una planta, ¿cuál es el equipo que tiene el menor tiempo medio operativo? Entonces, esta es como la forma más sencilla de expresar la confiabilidad en tiempo. Así como puedo calcular un indicador básico de tiempos promedios operativos, también puedo representar la confiabilidad en términos de número de fallas por unidad de tiempo. Esto es el inverso de STPO, entonces yo puedo calcular el número de fallas, por ejemplo, de toda la planta, puedo calcular el número de fallas de los equipos y sistemas y puedo calcular el número de fallas de los componentes críticos. Igual, sigue siendo un indicador de confiabilidad, solo que ahora lo estamos representando en número de fallas por tiempo. El anterior era tiempos operativos. Aquí entonces es que yo, en vez de decir que el equipo tiene un mean time to failure de 8.000 horas, es que yo convierto eso en una falla equivalente. Por ejemplo, aproximadamente una falla por año. Ambos miden la confiabilidad, solo que uno lo expresa en tiempo y el otro lo expresa en número de fallas por unidad. Y la misma discusión. Yo puedo calcular ese indicador a nivel superficial, por ejemplo, bueno, que si el mean time to, la frecuencia de fallos de toda la planta, se le puede de repente interesar a un gerente, o puedo calcular la frecuencia de fallas de un componente, un ítem mantenible, que ese también me va a servir para todo lo que es la parte luego de reposición, máximos y mínimos, porque ese es con lo que se asocia con la demanda del repuesto. Entonces, ambos, insisto, tanto el mean time to failure como la frecuencia de fallos me están ayudando a medir en términos básicos la confiabilidad. Y así como puedo calcular la confiabilidad, bueno, aquí yo puedo representarlo con un ejercicio muy sencillo. Bueno, que tengo los datos de una gran planta, bueno, y es como que yo agarre todas las interrupciones que hubieron en esa planta en un año sin discretizarlas, sino simplemente tomo todos los avisos correctivos. Entonces calculo, bueno, que en ese año, en promedio, cada 36 meses ocurre una interrupción en el proceso asociado a la planta destiladora, por colocarlo como ejemplo. Ahora, ese es muy superficial porque yo no sé ni qué equipo ni qué componente, pero ahora de ahí agarré una bomba, saqué nada más las interrupciones de la bomba y calculé el TPO de la bomba. Entonces, ¿ahora qué me está diciendo esto? Que en promedio cada 3.33 meses yo voy a esperar una falla en la bomba, pero ahí no sé ni de qué componente, ni de qué ítem mantenible. Y luego dentro de la bomba agarré el sello y bajé al ítem mantenible. Entonces, claro, ahí esos 6 meses, que es un promedio, ¿qué es lo que representa? Bueno, que es como que yo me siento esperar, bueno, cada 6 meses, según el histórico que tengo, va a haber una interrupción asociada al sello. Y bueno, si el sello se convierte en un ítem mantenible, pues yo pudiese ahora utilizarlo como una referencia para ver si se justifica un plan de mantenimiento, es decir, tratar de actuar antes que me ocurra esa falla con este tipo de indicadores básicos. Entonces es una manera muy sencilla de expresar la confiabilidad en tiempos medios operativos, o acuérdense, el equivalente en inglés sería el mean time to failure. O también lo puedo expresar en frecuencia de fallo. Bueno, que puedo tener el número de fallos completos de toda la planta, en vez de decir que cada 36 meses ocurre un aviso correctivo, pues eso convertido en número de fallas por año es el equivalente a 8.82, casi 9 fallas al año. O puedo luego sacar los malos actores por frecuencia por los equipos. Ahora, aquí tengo la bomba, el compresor, el horno, varios equipos y me estoy dando cuenta que pareciese que la bomba es la que tiene más interrupciones en un año, y luego de ahí agarro y la descompongo. Entonces tengo el sello, el rodamiento y el acople, que son sus ítems mantenibles,
Y aquí, bueno, pareciese que el peor de los componentes de la bomba para esos datos es el sello, porque es el que tiene el número de fallas más alto. Entonces, insisto, en ambos estamos midiendo la confiabilidad, solo que la estamos representando o en tiempo o en número de fallas por unidad de tiempo. Entonces, estas son las dos maneras más sencillas de hacer el cálculo básico de la confiabilidad. Y luego, bueno, en la parte de indicadores asociados ahora a mantenibilidad. Ahora lo que vamos a cambiar es la variable, como les comentaba. A veces estamos muy preocupados por solo controlar la confiabilidad, pero no nos estamos dando cuenta que muchas oportunidades se pueden tomar asociados a ¿qué? Al proceso del tiempo de restauración de la función. Acuérdense, bueno, la mantenibilidad en términos generales se puede representar de distintas maneras. El tiempo fuera de servicio, que sería el tiempo total de la indisponibilidad, pero normalmente el que normalmente administra el área de mantenimiento es de ese tiempo fuera de servicio es la porción del tiempo efectivo de reparación, lo que se conoce como el mean time to repair en inglés, o el tiempo promedio para reparar. Entonces, bueno, cuando yo hago eso, yo lo que tomo entonces son las interrupciones y lo mismo, yo puedo, bueno, en inglés el tiempo fuera de servicio también es lo que se conoce como el mean downtime. Si yo quiero entonces hacer cálculos de mantenibilidad, muy parecido a la lógica del indicador de confiabilidad. Yo puedo calcular ese indicador a nivel superficial, voy a decir a nivel de toda la planta, a nivel de los sistemas y a nivel de los ítems mantenibles. Bueno, a nivel de toda la planta es como, bueno, que cada vez que ocurre una falla, yo tener el tiempo medio fuera de servicio, ubicado en la superficie. Pero ahora de ahí agarro un equipo, bueno, de esa planta tengo un compresor y calculo ahora solo los tiempos fuera de servicio del compresor. Y luego, bueno, puedo llevarlo a el ítem mantenible. Entonces puedo tener el tiempo medio fuera de servicio de ese ítem mantenible, que sobre todo es el que sirve para la planeación y la programación. Bueno, ¿cuántas horas le puedo yo dedicar o destinar o programar para un reemplazo de un sello, de un rodamiento? Si yo tengo ese tiempo a ese nivel de detalle, pues yo puedo utilizarlo para ese tipo de decisión. Entonces es entender, bueno, que a distintos niveles yo puedo calcular la mantenibilidad. En términos prácticos, entonces con estos tres indicadores se puede evaluar de forma muy sencilla, y sigo insistiendo, indicadores básicos, los dos procesos más interesantes técnicos de mantenimiento, que son la confiabilidad y la mantenibilidad. Ahora, esa confiabilidad y mantenibilidad luego yo la puedo integrar en un indicador. Bueno, aquí hay un ejemplo bastante sencillo. Bueno, yo puedo entonces calcular la mantenibilidad para toda una planta. Bueno, agarro todas las interrupciones que hubo en ese año, las promedio. ¿Y qué me está diciendo esto? Bueno, que cada vez que ocurre cualquier tipo de interrupción, hay una media de 6,39 horas, pero yo no sé ni de qué equipo ni de qué componente. Pero luego entonces de aquí agarré la bomba específicamente y entonces yo sé que cada vez que ocurre cualquier falla en la bomba en promedio, bueno, necesito 6,11 horas para restaurar esa función. Y luego, posteriormente, si yo me voy al ítem mantenible, bueno, yo sé que tomé solo los tiempos de restauración del sello y me están dando 6,8 horas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo voy a tratar de planificar algún reemplazo de un sello, bueno, yo más o menos tengo que dar entre 7 y 6 horas a los técnicos de mantenimiento, porque ese es el promedio con el que se viene desarrollando históricamente esa actividad. Entonces, es la interpretación básica de estos indicadores utilizando estos modelos basados en promedio aritmético. Y luego, bueno, hay un indicador que termina como integrando la confiabilidad y la mantenibilidad, que es justamente la disponibilidad. La disponibilidad no son más que relaciones de tiempo. Tiempos operativos, tiempo fuera de servicio. Yo estoy mostrando aquí la ecuación más sencilla, porque luego lo que se llama la disponibilidad operacional. En la disponibilidad operacional normalmente se mezclan tanto las interrupciones programadas como las no programadas. Normalmente esta es lo que genera el menor nivel de disponibilidad. Pero posteriormente yo puedo sacar, bueno, yo quiero sacar nada más las interrupciones por falla. Entonces eso es lo que se llama la disponibilidad por falla. O puedo sacar nada más las interrupciones por mantenimiento preventivo, y entonces eso sería la disponibilidad por mantenimiento preventivo. Y básicamente lo que se analiza ahí sobre todo es la indisponibilidad. Saber el origen de la disponibilidad. Es como que, por ejemplo, en un año de operación hemos calculado la disponibilidad operacional de una planta y esa disponibilidad me dio el 90%. Entonces ahora yo lo que quiero es saber cómo se reparte esa indisponibilidad. Por ejemplo, cuánto le corresponde a la indisponibilidad por mantenimiento preventivo y cuánto le corresponde a la indisponibilidad por falla. Es decir, de ese 10% de indisponibilidad total, bueno, cuánto se lo llevan los procesos programados y cuánto se lo llevan los procesos por falla. Y esto es importante
Porque esa es una de las confusiones más comunes que hay en muchas empresas que están calculando de forma errónea y a lo que es la disponibilidad por fallas, sí, meten solo los tiempos operativos asociados a fallas con su tiempo fuera de servicio, eso lo llaman confiabilidad. Y eso es falso. Eso no es confiabilidad, eso es una disponibilidad por falla. La confiabilidad solo se puede calcular como un indicador probabilístico. Llaman la confiabilidad asociado a una probabilidad. Entonces, ese error conceptual se tiene por malas traducciones que se le han hecho a los libros en los últimos 20 años y se ha traducido mal el concepto de disponibilidad por falla por confiabilidad. Para la confiabilidad, bueno, ahorita lo voy a mostrar, simplemente se hace a través de cálculos estadísticos y bueno, ahí entran distribuciones como la de Weibull, la log normal, pero todo lo que son relaciones de tiempos operativos y tiempos fuera de servicio son relaciones de disponibilidad. Y bueno, en una empresa normalmente lo más interesante es calcular la disponibilidad operacional porque esa es la más baja, porque ahí vamos a mezclar todas las interrupciones y esa es la que le interesa sobre todo a operaciones. Entonces también aquí algunos acrónimos, justamente PM y CR, porque aquí estamos mezclando las interrupciones por mantenimientos programados, los preventivos y por fallas. Entonces aquí estamos hablando de la disponibilidad. Total, y la misma discusión, yo puedo calcular la disponibilidad a nivel de la planta completa, a nivel de los sistemas o equipos y a nivel de los ítems mantenibles. Normalmente la disponibilidad se le saca más provecho a nivel de la planta. Sobre todo este es un indicador que utiliza mucho la gerencia de operaciones. ¿Por qué? Porque con la disponibilidad de la planta es con la que luego se pueden relacionar, bueno, los objetivos de producción. Bueno, que estoy en una gran mina, que estoy en una flota de camiones, entonces yo tengo el valor promedio de disponibilidad de la flota, entonces yo con eso puedo asociar, bueno, cuántas toneladas puedo acarrear en un mes, por ejemplo. Que estoy en una línea de producción petrolera donde estoy manejando la cantidad de barriles que se convierten en gasolina y tengo la disponibilidad de la planta destiladora. Bueno, eso me interesa para saber, bueno, con cuántos barriles me puedo yo comprometer. Que estoy en una línea de ensamblado de automóviles. Entonces tengo la disponibilidad de esa línea. Bueno, con eso puedo más o menos hacer una estimación rápida de cuál es el número de autos que pueden salir, por ejemplo, en un mes, en un día, en una jornada, porque ya uno decide el periodo de tiempo en el que quiere evaluarla disponibilidad. Entonces la disponibilidad, a pesar de que sale de indicadores como son la confiabilidad y la mantenibilidad, el que más le saca provecho a la disponibilidad es operaciones y sobre todo a nivel superficial, a nivel del gerente. Uno puede calcular la disponibilidad a nivel del ítem mantenible, pero la disponibilidad a nivel del ítem mantenible no se le saca mucho provecho, porque cuando tú quieres definir el plan de mantenimiento de un componente, de un ítem mantenible, necesitas ese mean time to failure, o el tiempo medio operativo, para más o menos evaluar la confiabilidad y bueno, y cada cuánto puedes meter ese plan de mantenimiento. Entonces, desde el punto de vista básico, fíjense, aquí hemos tratado de resumir esos 4 o 5 indicadores que son los mínimos recomendados para evaluar la gestión técnica de los procesos de mantenimiento. Confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Y bueno, y aquí lo que se hace es un cálculo muy sencillo de disponibilidad, donde, bueno, aquí imagínense que tenemos para supongamos que tenemos para un equipo, tenemos las distancias o los tiempos medios operativos entre planes de mantenimiento programado, tenemos los tiempos medios operativos de falla, tenemos los tiempos fuera de servicio por preventivos y por correctivos para un total de días. Entonces, aquí estamos metiendo todas las interrupciones y sus tiempos y nos está dando un valor de disponibilidad para ese periodo de 76%. Entonces, aquí ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? De ese 76%, 100 menos ese valor me da la indisponibilidad. Y aquí es donde viene lo interesante de analizar la indisponibilidad, porque esta es la parte que queremos mejorar. De ese 23% de indisponibilidad que tuvimos en ese mes, yo quiero saber cuánto se lo llevó las paradas programadas y cuánto se lo llevaron las paradas por falla. Entonces, en este caso, bueno, ahora sacamos los tiempos operativos por falla, los tiempos operativos por preventivo y calculamos la indisponibilidad por preventivo y por falla. Entonces, ese 23% se reparte de la siguiente manera. Casi 16% se lo llevan las indisponibilidades por falla y 7% de ese 23% las indisponibilidades por preventivo. Si lo vemos a nivel porcentual, bueno, casi el 70% de toda la indisponibilidad se lo están llevando los eventos por falla. Entonces allí, por supuesto, el no controlar, en este caso, esa falta de confiabilidad asociada a la falla, pues está generando el mayor porcentaje de indisponibilidad. Y entonces yo tendría que ahora, bueno, ir y evaluar específicamente cuáles son esas fallas que me están generando la mayor pérdida de indisponibilidad. Entonces, a esto es lo que se le conoce como un proceso básico de análisis de disponibilidad. Ahora, si ya yo quiero complicar esto, fíjense, estos indicadores que vimos hasta ahora,
ustedes se han dado cuenta, son indicadores que están basados en ecuaciones muy sencillas. Bueno, lo hemos estado como promedios aritméticos, el promedio fuera de servicio, la frecuencia de fallas, y esto que es una sumatoria dividido entre básicamente promedios aritméticos. Ahora, si ya yo quiero meterme con indicadores más complejos, bueno, ¿cuáles son los indicadores más complejos? Indicadores ya como la probabilidad de falla, la probabilidad de que no falle, la frecuencia de fallos, las funciones de densidad, que ya son indicadores estadísticos. Es importante entender que para llegar a estos indicadores, el insumo o la materia prima para esos indicadores, ¿quiénes son? Todos los indicadores básicos, es decir, los tiempos operativos, los tiempos fuera de servicio. Si yo no tengo un proceso de registro de indicadores básicos, si yo no tengo ni siquiera en mis órdenes de trabajo información en la que yo pueda sacar los tiempos operativos y los tiempos de falla, olvídense de esto. Esto no lo vamos a poder calcular porque esto se alimentan de esos procesos básicos. Claro, aquí yo me voy a mover en la presentación y claro, ya para calcular un indicador, estoy ahora compartiendo una hoja en Excel, que esto es un macro simplemente. Claro, ya este macro es un macro de análisis probabilístico de las distribuciones básicas. Distribuciones como la distribución de Weibull, la log normal. Hemos tomado las 3 o 4 distribuciones más comunes, las programamos, las metimos acá. Y claro, entonces ahora yo necesito alimentar esta herramienta. Fíjense, esta herramienta que utiliza, bueno, de este lado estoy tomando, por ejemplo, estos son tiempos operativos de fallos en meses. Los metemos dentro de un simulador que es muy sencillo, los agarramos, nos vamos al bloque de confiabilidad. Entonces, bueno, ya este sistema, ella tiene preconfigurada varias distribuciones, exponencial o normal, ya ella te hace un test de ajuste, te dice cuál es la mejor distribución, por ejemplo, en este caso es Weibull, y ya entonces aquí uno puede calcular, bueno, no el promedio aritmético, ya aquí por ejemplo te calcula el tiempo promedio, pero asociado a la esperanza matemática de la distribución. Aquí aparece, por ejemplo, 4.33. ¿Qué significa eso? Que de la última falla registrada, el valor más probable, según el modelo de Weibull, que ocurre la próxima falla, estadísticamente es a los 4.33 meses. Me aparece el parámetro beta, y ya me aparecen las figuras clásicas de la confiabilidad basada en el nivel probabilístico, la curva de confiabilidad, la curva de probabilidad de fallo, que es la curva verde, la función de densidad, que es la campana de Gauss, y la proyección de la curva de la bañera, que en este caso es, como el parámetro beta es mayor a 1, me está dando, bueno, que estamos en la zona, en la tercera región, y fallas que son de corte ascendente. Entonces, en este caso, pues ya estas herramientas me permiten proyectar indicadores probabilísticos, ya estos indicadores están corregidos, Weibull, por ejemplo, corrige la desviación de los datos, y sobre todo, lo más interesante, bueno, que yo puedo con esto comenzar a jugar para planes de mantenimiento. Bueno, que yo quiero garantizar, montar un plan de mantenimiento que al menos me garantice el 80% de confiabilidad. Pues yo juego con la herramienta acá, aquí yo coloqué, por ejemplo, T igual a 3, y si monto planes de mantenimiento cada 3 meses, ese es el nivel de confianza de ese plan, 79%. No, que el operador me está diciendo que el equipo me lo puede entregar es en el mes 6. Ah, bueno, pongo T igual a 6. Bueno, el nivel de confiabilidad de un plan en el mes 6 es de 14%. Es decir, si yo justifico un plan para 6 meses, tengo solo un 14% de probabilidad de llegar al mes 6. Porque lo más probable es que ocurra la falla. ¿Qué probabilidad de falla hay en el mes 6? 85%. Claro, ya estos indicadores, ahora voy a volver a regresar a la presentación, que son los que se resumen acá. Estos indicadores de corte estadístico, bueno, ya se hacen, es a través de simuladores. Claro, yo aquí estoy mostrando un simulador muy sencillo, como una hoja en Excel, pero aquí entran muchas de estas herramientas comerciales, que si Reliasoft, Isograph, Relix, Item Software, y pare de contar, porque todos esos software prácticamente hacen lo mismo, con mayor o menor número de distribuciones, algunos modelos matemáticos adicionales, pero siempre los indicadores a nivel estadístico son estos mismos. Probabilidad de falla, probabilidad de que no falle, frecuencia de fallo, el mean time to failure a nivel estadístico. Y sigo insistiendo, las empresas cometen a veces los errores de pensar, o el error, de que necesitamos, para hacer ingeniería de confiabilidad, necesitamos un software. Y resulta que el software es lo último. ¿Por qué? Porque el software se alimenta de los datos básicos. Es decir, que si ustedes no tienen ni siquiera la información básica para calcular un promedio aritmético, olvídense de esto, porque esto no lo van a poder calcular. Entonces, siempre ese es el mensaje que nosotros damos. Si tienen que ir construyendo el edificio desde la base. Y la base en los indicadores de mantenimiento, ¿cuáles son? Indicadores como el mean time to failure, el mean time to repair, la frecuencia de falla. Y ya a partir de esa línea base, bueno, ya usted puede complicar a nivel matemático y utilizar cualquier herramienta. Entonces es para que más o menos tengan una idea hasta dónde se pudiese llegar. Y claro, y yo aquí estoy hablando de indicadores básicos
en términos de distribuciones, porque estas tampoco son las distribuciones, estas son las que más se conocen en mantenimiento, pero aquí yo puedo meter simulación de Monte Carlo, redes neuronales, cadenas de Markov, que ya eso es, por supuesto, indicadores que van a calcular lo mismo como, como la confiabilidad, la probabilidad de falla, pero a un nivel matemático más avanzado. Pero de igual manera, ellas necesitan de la información básica. Entonces es importante que se lleven esa idea. Y luego, ¿con qué cerramos ahora? Bueno, hasta ahora no hemos metido por ningún lado la parte económica. Entonces, la intención es que en las organizaciones de mantenimiento no nos quedemos simplemente evaluando el desempeño técnico, sino la idea, ¿cuál es también? La idea es que las organizaciones sean capaces de traducir en términos económicos el impacto de la confiabilidad y la mantenibilidad. Entonces, esa es la discusión final. Y aquí nosotros tomamos como referencia, bueno, un indicador de un profesor canadiense que se llama Andrew Jardine, que él baja a tierra muchos de estos conceptos teóricos porque hay muchas personas que, bueno, cuando hablan de indicadores no tienen la más mínima experiencia en campo, hablan de muchas tonterías también por allí, hay que tener mucho cuidado hoy en día, que hay mucha gente haciendo muchos videos, colocando muchas tonterías sin ningún tipo de fundamento. Entonces, bueno, hay que referenciar muy bien y poner en su debido lugar cada uno de los indicadores, como lo que les comentaba. Mucho cuidado con, regreso acá porque este es un error, que confunden esta ecuación de disponibilidad con confiabilidad. Todas las relaciones de tiempo son simplemente relaciones de disponibilidad. Y la única manera de calcular la confiabilidad a nivel estadístico es a través de distribuciones probabilísticas. Entonces, cuando vean por allí, a veces que hay empresas que dicen, no, que mi confiabilidad es el 98%. Y entonces tú vas y te das cuenta que el equipo está fallando 40 veces al año. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo tienes una confiabilidad de 90%? Cuando tú ves los datos, no, tú lo que estás calculando es una disponibilidad. Claro, tuviste 40 fallos en un año, pero los tiempos de reparación fueron muy cortos. Por eso es que la disponibilidad está dando todavía muy alta, pero tú la estás llamando confiabilidad porque la estás metiendo en una ecuación de disponibilidad. Y entonces erróneamente dices, mi equipo es de alta confiabilidad, y es falso. Un equipo que tiene 40 fallas al año nunca puede tener una confiabilidad de 90%. Tú lo metes en un modelo de simulación y pones T igual a 12 meses y la confiabilidad te va a dar 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad de llegar a un año, si previamente has fallado 12 veces, pues es 0, o muy cercana a 0. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de manejo erróneo de lo que es la confiabilidad, confundiéndola con disponibilidad. Ok, pero volvemos acá para cerrar. Entonces, siguiendo en esta tónica de indicadores básicos, este profesor Jardine lo que hizo fue montar un indicador muy sencillo que lo llamó el coste por indisponibilidad. Que el coste por indisponibilidad lo que hace es que traduce la confiabilidad y la mantenibilidad en dinero. La confiabilidad para él, bueno, se expresa en frecuencia de falla. La mantenibilidad es el fuera de servicio, los tiempos de restauración, y eso lo afecta por las penalizaciones. Normalmente, ¿en qué unidades se maneja esto? Bueno, la frecuencia de fallos normalmente se mete en fallas por año, el fuera de servicio normalmente se mete en horas por fallo, y las penalizaciones normalmente en dólares por hora. Entonces estas horas se me van con estas horas, esta falla con esta falla, y esto normalmente me queda ¿en qué unidad? En dólares por unidad de tiempo, dólares por año, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Bueno, lo que estamos es traduciendo la confiabilidad y la mantenibilidad en dinero. Entonces, ese indicador es el que en términos prácticos pues se hace mucho más interesante porque justamente es el que me está permitiendo traducir la confiabilidad y la mantenibilidad. Y más o menos la misma discusión. Yo puedo calcular estos indicadores a nivel de toda la planta, a nivel de los equipos o sistemas o a nivel de los ítems mantenibles. Y más o menos también la misma interpretación. Bueno, el coste por indisponibilidad de toda una planta le puede interesar a un gran gerente. Bueno, él quiere saber de un año a otro, hacer como un benchmarking, cuál es la planta que está generando más costes por indisponibilidad. Luego, bueno, que yo tengo en una línea de envasado de cerveza, tengo 20 líneas de envasado y yo quiero hacer un benchmarking de cuál de esas líneas es la que tiene más o menos costes por indisponibilidad. Y dentro de la línea de envasado, entonces ahora tengo 20 equipos. Entonces yo quiero saber el CIF de cuáles son los equipos que más aportan en términos de coste por indisponibilidad. Y puedo llegar hasta este nivel, hasta el nivel del ítem mantenible. Bueno, ¿cuáles son entonces esos componentes que están generando la mayor cantidad de interrupción y que generan la mayor cantidad de costes por indisponibilidad? Y sobre todo aquí, bueno, aquí donde yo puedo ver a nivel del ítem mantenible, bueno, si vale la pena justificar o no se justifica un plan de mantenimiento.
Es como, bueno, imagínense ustedes para esta falla que me está costando en promedio $13,600 al año, porque son 2 fallas al año, imagínense que hubiese una técnica predictiva que al yo aplicarla me lograría evitar esa falla, y la técnica predictiva, bueno, la voy a hacer cada 3 meses. Entonces son 4 veces al año, y cada vez que aplico la técnica predictiva me cuesta, por ejemplo, $500. Entonces al año tendría que ser un presupuesto de $2,000 con una, por ejemplo, imagínense que esa técnica predictiva tiene un nivel de efectividad del 90%, entonces yo voy a invertir $2,000 al año para evitar una falla de $13,600 al año. Ahí pareciese que es muy fácil justificar el predictivo. Pero entonces imaginen ustedes ahora que este sello está ubicado en una zona donde no hay una pérdida de $1,000 por hora, sino hay una pérdida solo de $10 por hora. Entonces el CIF no sería 13,600, sino serían $136 por año. Entonces ahora yo quiero justificarle una técnica predictiva que me cuesta $2,000. Por supuesto, allí en ese sello donde el CIF tiende a cero, ahí no se justifica ningún tipo de mantenimiento predictivo. Ahí probablemente la mejor política, ¿cuál es? Déjalo fallar, porque el CIF justamente se ve afectado por ese factor de penalización. Ahora, aquí hemos simplificado el factor de penalización solo colocando pérdida de producción, pero en realidad aquí uno puede colocar cualquier tipo de penalizaciones. Bueno, las de seguridad, ambiente. Claro. Ok, listo, ya recuperamos el audio también. Ok, ok. Sí, bueno, justamente lo comentaron acá. Se cayó en la mejor parte. Bueno, retomamos. Ahora se escucha. Vamos a ver por acá. Ok, vamos probando de nuevo. ¿Se escucha? Probando, probando. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, por ahí lo comentaron, sí. Justamente esta es la mejor parte. La mejor parte, ¿por qué? Porque justamente este proceso es el que me permite eh, traducir, vuelvo a insistir, en valor económico la confiabilidad y la mantenimiento. Entonces les comentaba que si yo logro calcular un CIF a este nivel de detalle, a nivel de Lightning, a nivel de Lightning mantenible, pues yo puedo ahora cruzarlo con decisiones de estrategias de mantenimiento. Si se justifica un predictivo o no, si se justifica, por ejemplo, qué sé yo, hacer toda una inversión hoy en día de digitalización 4.0, porque es una discusión muy interesante hoy en día. Nos están vendiendo que todo tenemos que digitalizarlo, que a todo hay que meterle mantenimiento 4.0, que todo hay que meterle mantenimiento predictivo, y eso no es tan cierto. Hay que tener cierto sentido. Justamente la justificación de todas estas técnicas de mantenimiento digitalizado, mantenimiento 4.0, están amarradas al nivel de riesgo de la falla. Cuando tenemos impactos, por ejemplo, que estamos asociando una pérdida de producción de un proceso productivo que me cuesta $100,000 la hora, y estamos justificando un plan de mantenimiento, bueno, allí probablemente no solo se justifica meter un predictivo, sino se justifica meter una red neuronal que analice el patrón de fallo, generar un twin digital, y con ese twin digital que automáticamente alimente la programación de un software de mantenimiento como el SAT-PM, y ahí que ninguna persona meta en la mano, sino es todo un modelo heurístico matemático con mucha digitalización y automatización, tomando decisiones de forma independiente. ¿Se justifica eso? Claro, porque tienes una falla que te cuesta $1,000,000. Y cualquier cosa que metas allí que ayude a mejorar esa decisión utilizando herramientas de optimización es mucho mejor. Ahora, si te vas a una falla que solo genera un costo directo de $1,000, no hay penalizaciones, no hay pérdida de producción, no ponemos en peligro ni la seguridad ni el ambiente, y vamos a meter una red neuronal digitalizada que me cuesta $2,000,000. Bueno, eso no se va a pagar en 50 años. Allí es preferible seguir haciendo el correctivo tradicional.
Fíjense lo interesante que es el CIF. Se convierte entonces en un indicador para justamente eso, para saber dónde poner los recursos, para saber dónde meter más o menos mantenimiento, porque en realidad este nombre que le dio este autor, este profesor Jardine, que es coste por indisponibilidad, pero esto en realidad no es más que un indicador de riesgo económico y es lo que justifica todos los modelos de toma de decisiones. Y hemos insistido hasta acá, si se dan cuenta, fíjense, este último indicador, que son combinaciones de frecuencias de fallos, promedios aritméticos, lo hemos hecho de la manera más sencilla para que ustedes también se den cuenta que con un tablero de indicadores básicos bien llevados se pueden montar este tipo de indicadores. Ya a partir de aquí, si ustedes ahora tienen, bueno, esa base de datos, si tienen ya un par de años tomando muy buena información, si tienen un buen registro histórico a nivel de códigos de fallos, tienen los ítems mantenibles bien en catálogos de fallos bien definidos, bueno, ya usted puede entonces meter todo esto en ¿dónde? En herramientas matemáticas mucho más complejas. Y en vez de simplemente entonces calcular una frecuencia de fallos basado en un promedio aritmético, no, la podemos calcular con una distribución como Weibull, una red neuronal, un sistema markoviano. Ay, ni pare de contar porque hoy en día el problema ya no son las matemáticas, ya hay un exceso de herramientas más bien para tomar decisiones de optimización. El problema es que no se tiene el criterio para seleccionar la información adecuada para tomar este tipo de decisiones. Entonces, con indicadores básicos bien montados en un sistema de gestión, ya se pueden comenzar a generar los primeros modelos de optimización técnico-económica, porque eso es lo que se busca al final, traducir toda la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad en dinero. Bueno, y con esto vamos cerrando. Ya, bueno, uno puede seguir hilando mucho más fino y llegar a niveles mucho más interesantes. ¿Cuáles son esos niveles mucho más interesantes? Si ya yo tengo indicadores como el coste por indisponibilidad, si tengo indicadores como el mean time to failure, el mean time to repair, la disponibilidad, bueno, yo puedo ya saltar a qué tipo de indicadores. Indicadores financieros. Bueno, que eso sí es la guinda del pastel. Bueno, ahí que yo tengo un indicador, aquí tomado como ejemplo, el EBITDA. Pero aquí yo pude haber colocado el EVA, el ROS, el RONA, porque son indicadores ya de corte financiero. Estos indicadores no los calcula mantenimiento, estos los calcula el dueño del activo. Estos son los que están arriba en la visión estratégica del negocio. Estos son los que salen justamente de la gestión de activos. Estos son los que maneja el director de finanzas. Pero entonces, ¿qué le interesa al director de finanzas? Ahora ver cómo yo puedo correlacionar estos indicadores como el EBITDA, bueno, con indicadores de corte técnico. El EBITDA en términos prácticos, bueno, es una ecuación que mezcla básicamente estructuras de costos, gastos y utilidades. Bueno, que si gastos administrativos, gastos de ventas, depreciación, amortización. Pero todos ellos, bueno, normalmente yo puedo ahora cruzarlos con indicadores técnicos. Bueno, yo puedo cruzar indicadores de gastos de presupuesto de mantenimiento preventivo, bueno, asociarlo con frecuencias de mantenimiento. Bueno, si vale la pena meter más o menos mantenimiento preventivo. ¿Dónde vale la pena quitar el mantenimiento preventivo en una planta sin hacer que eso se convierta luego en una pérdida de EBITDA? Es como, por ejemplo, ustedes llegan todos los años y les dice la gerencia que tienes que reducir el 10% del presupuesto de mantenimiento. Entonces, ese 10% del presupuesto como gasto es cierto, lo reducimos. Pero entonces el de finanzas cree que automáticamente al reducir este gasto, eso incrementa el EBITDA, porque lo que estamos asumiendo es que ese gasto se convierte automáticamente en utilidad y resulta que no. Muchas veces le estamos quitando un mantenimiento preventivo a un componente importante que al año siguiente me aparece la falla y que me genera un coste por indisponibilidad que es 10 veces más grande que el preventivo. Entonces ese año, a pesar de que le hemos quitado el 10% del presupuesto del preventivo, el EBITDA bajó. ¿Y por qué? Bueno, porque no supimos quitar bien ese plan de mantenimiento, porque no es que no se pueda quitar un plan de mantenimiento, hay que saber dónde quitar planes de mantenimiento cuyo CIF sea muy bajo, cuyo CIF tienda a cero. Entonces, cuando ya tenemos entonces bien definido en nuestra planta, Magdalena, por favor, Magdalena. Cuando yo tengo entonces, por ejemplo, Magdalena. creo que hay una persona que tiene por allí vamos por acá, el micrófono abierto, ya un momento por acá, ok, listo. Cuando entonces ya yo tengo esa manera de relacionar el CIF y entonces ir y darme cuenta, oye, pero en esta parte de la planta, al caerse el sistema no pasa absolutamente nada, entonces bueno, ese es el CIF que no me genera problemas ni en seguridad, ni en ambiente, ni en producción, ese es el que yo puedo quitarle potencialmente un plan de mantenimiento que luego no se convierta en un gasto de alto impacto. Y van a haber de repente otros componentes donde no le puedo quitar absolutamente nada de mantenimiento, es más, tengo que meterle más mantenimiento porque cualquier cosa que yo invierta allí en mantenimiento, por ejemplo, predictivo, me va a ayudar a evitar una falla que tiene un costo de $1 millón. Y el predictivo me cuesta solo $5.000 al año. Entonces, todo eso es lo que se busca, que al final
yo pueda no solo estar tomando decisiones técnico-económicas, sino que yo pueda cruzar indicadores inicialmente técnicos con indicadores financieros y que esto se pudiese hacer de forma totalmente automatizada. Nosotros ya lo hemos visto en varias empresas, bueno, aquí en Latinoamérica lo hemos visto en 4 empresas, un par de empresas en el sector automotriz en México, una empresa en el sector de generación eléctrica en Colombia, que ya están comenzando a relacionar directamente, por ejemplo, dentro del SAF, dentro del máximo, indicadores de corte técnico con indicadores financieros. Y entonces ya pueden sacar transacciones de ver cómo, bueno, en un trimestre la pérdida de la confiabilidad impacta en el EBITDA o la mejora de confiabilidad mejora el EBITDA, porque hasta ese nivel se puede llegar. En términos muy sencillos, aquí lo que hemos tomado es un ejemplo más o menos para entender, bueno, ese tipo de procesos, como factores como la disponibilidad me pudiesen estar justamente afectando el EBITDA. Como, bueno, aquí ya tenemos estructuras de costos de utilidad, gastos administrativos. Entonces, en esta empresa tenemos los distintos mean time to failure para distintos años. Se calcularon los distintos niveles de disponibilidad. Entonces, bueno, lo que se observa aquí, esto es simplemente de forma académica, cómo a través de pérdidas de disponibilidad, pues aproximadamente la pérdida del 2% de disponibilidad año a año, pues terminó, para este caso en particular, terminó generando una pérdida de EBITDA de casi el 20%. Es decir, y la disponibilidad depende de quién, bueno, o de pérdidas de confiabilidad y mantenibilidad. En este caso, bueno, aquí lo que se fue perdiendo fue básicamente factores de confiabilidad. Algunas veces aumentó los tiempos fuera de servicio y bueno, al final, bueno, de una disponibilidad inicial del 98% llegó hasta un 96% y el EBITDA, bueno, pues se vio reflejado de 29 millones en un año a 23 millones, cuya correlación estamos de vuelta. Bueno, lo que les comentaba justamente en esta parte, que hasta estos niveles ya estamos compartiendo otra vez. Ok, muy bien. Bueno, y en esta parte final, ya para ir cerrando, ya otra vez estamos de vuelta. Pues para que ustedes, esta representación es para que ustedes vean cómo en un tablero ya de indicadores financieros, pues yo pudiese hasta hacer esas correlaciones entre el cambio de la confiabilidad y la mantenibilidad afectados por indicadores como el EBITDA, el EVA, el ROS. Es decir, hasta ese nivel se pudiese llegar, pero eso sí, si tenemos una estructura bien montada de indicadores técnicos y de indicadores económicos. Bueno, ya con esto generamos el cierre y luego abriremos para algunas inquietudes. Bueno, finalmente, resumimos. No tenemos que llenarnos de 25, 30 indicadores para tomar decisiones de optimización y mantenimiento. Los contamos con la mano, con los dedos, perdón. Aquí hablamos de 4 o 5 indicadores. Tiempo promedio operativo, frecuencia de fallas, tiempo fuera de servicio, disponibilidad y costes por indisponibilidad. Inicialmente, 4 indicadores técnicos y un indicador económico. Que este indicador económico, el CIF, depende de esos indicadores. Es decir, con esos 4 o 5 indicadores, dense cuenta el nivel de toma de decisiones que podemos tener. Y sin complicarnos inicialmente, con ecuaciones muy complejas. Ahora, ya a partir de esto, si ustedes quieren, acuérdense, yo puedo complicarlo a nivel matemático. Y por supuesto, pues entonces ya yo puedo hacer análisis probabilístico y hacer que estos indicadores sean mucho más robustos. Pero la intención es que una vez que se tengan este tipo de indicadores, pues los utilicemos para justamente disminuir la incertidumbre, maximizar la efectividad técnica, económica en los modelos de toma de decisiones y sobre todo, bueno, tratar de mejorar, en este caso, o minimizar los costes por indisponibilidad. Entonces, esa es básicamente la intención de este tipo de indicadores básicos. Si ustedes logran tener en sus organizaciones como mínimo esta línea base de indicadores, pues allí ustedes pudiesen justamente tratar ya de poder darle el peso apropiado a las mejoras de la confiabilidad y la mantenibilidad, pero no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico. Y siempre insistimos esto, el concepto de riesgo, porque al final ese indicador con el que cerramos, que es el CIF no es más que un indicador de riesgo económico, porque el CIF lo que está es traduciendo el comportamiento de la confiabilidad y la mantenibilidad en una unidad de impacto económico por año. Es una frecuencia por una
consecuencias, que esa es la forma más sencilla de valorar económicamente el riesgo. Entonces, hacia allá es donde debemos tratar de llegar. Bueno, por allí justamente colocaron, aquí pueden descargar la presentación. Bueno, y si hay alguna inquietud, alguna duda que tengan, pues pudiésemos compartir los próximos minutos algún tipo de inquietudes que tengan. Y bueno, les recuerdo que para el 29 y 30 de mayo, pues ya tenemos un curso formal con el uso de ya la herramienta de análisis probabilístico también de fallos. Sí, fíjate, allí, claro, tú puedes hacerlo de dos maneras. Si tienes el número de fallos por año, bueno, a nivel de la ecuación más matemática es despejar de la frecuencia el TPO. Si lo hacemos de la forma más sencilla, si a través de una distribución estadística, pues una distribución estadística te calcula el mean time to failure de los tiempos operativos. Pero lo ideal, si tienes el número de fallos en una unidad de tiempo, pues lo que puedes hacer también, ¿qué es? Pues tomar como referencia el periodo de evaluación y dividirlo entre el periodo de evaluación. Pero ahí lo que tienes que tener cuidado es que si se toma el año calendario, y por ejemplo, muchas veces han existido interrupciones, pero que no son por falla, entonces ahí estarías calculando de forma ineficiente el tiempo operativo. Entonces, claro, lo ideal es que tú tengas los tiempos operativos reales para este proceso de análisis de fallos y sobre todo, bueno, lo que son los formatos de órdenes de trabajo. Ahí deberías tener lo que se llaman los tiempos operativos de fallos en las fechas asociadas. Ok, ya vamos a ver por acá. Ok, ya colocaron. Para mí, el tiempo de mantenimiento, no. O sea, claro, la pregunta la hace Diego Montero. Para mí es nuevo considerar el tiempo de mantenimiento preventivo. Fíjate, tú puedes calcular la disponibilidad total, insisto, bueno, voy a retroceder acá en la presentación. Cuando tú calculas la disponibilidad total, que es esta, aquí estamos mezclando tanto las paradas preventivas como las no programadas. Esa es la disponibilidad operacional total. Es la que va a dar más baja. Si tú sacas ahora y solo tomas las paradas preventivas, entonces solo estarías calculando la disponibilidad por preventivo. Y si sacas ahora y metes solo los tiempos operativos por falla, estarías calculando la indisponibilidad por falla. Pero es decir, esas tres hay que mostrarlas. ¿Por qué? Porque al de operaciones le interesa la disponibilidad total, la que es afectada tanto por paros programados como por paros no programados. Y normalmente, bueno, al que administra lo que es la parte de la confiabilidad le interesa los por falla. Pero todos hay que mostrarla porque si yo me quedo solo viendo las interrupciones preventivas, bueno, ¿cómo sé yo cuánto tengo de indisponibilidad por eventos no preventivos? Entonces, ese es la idea es que deberían aparecer esos tres tipos de disponibilidades, la disponibilidad total, la preventiva y la por falla. Ok, el curso, sí, el curso se lleva de forma online, son 2 días seguidos en bloques de 4 horas y el costo del curso es $150 y viene certificado por Ingeman, por la Asociación Española de Ingeniería de Mantenimiento. Es decir, se entrega un certificado con ese aval. MTTF, no. Voy a aprovechar aquí el amigo Quiroga, creo. El MTTF equivale al MTBF, no. Ese también es otro error que hay por allí. Voy a ir directamente acá a donde se aparecía, perdón, acá. Lo tenemos por acá. Ajá, fíjate. En español, el MTBF, que es el Mean Time Between Failure, es el tiempo entre fallos. Es la distancia entre una falla y otra falla. El tiempo entre fallos suma el tiempo operativo y el tiempo fuera de servicio. Por eso es between, es entre una falla y otra falla. Eso no es ni un indicador ni de confiabilidad ni de mantenibilidad, porque está mezclando los dos. El MTTF es lo que en español se llama el tiempo operativo hasta la falla, que es nada más esto, es desde el momento en que arranca el equipo hasta que falle. Tiempos operativos reales. Insisto, o en español, el tiempo operativo o el time to failure, hasta la falla. Y el mean time to failure es el que se utiliza para la confiabilidad, porque la confiabilidad lo que representa es continuidad operacional. Si usted calcula el MTBF, que es la distancia entre una falla y otra falla, y en ese está metiendo parte del tiempo fuera de servicio, usted está equivocadamente, y si usted dice que es indicador de confiabilidad, eso no es cierto, eso no es indicador de confiabilidad, eso es indicador de una mezcla entre confiabilidad y mantenibilidad, porque estás mezclando los dos. El único indicador que te mide, en realidad, la confiabilidad es el MTTF. Ahora, si tú lo llamas MTBF,
porque a veces también ocurre eso, y solo estás metiendo dentro del MTBF el tiempo operativo hasta la falla, sin meter tiempo fuera de servicio, bueno, eso sí es confiabilidad. Solo que, bueno, lo estás llamando between failure cuando el nombre correcto es el MTTF, el Mean Time to Failure, tiempo operativo hasta una falla. Sí, bueno, ya les comentaba el amigo Luis, el coste del curso es $150 y se hace por la plataforma Zoom en 2 jornadas continuas. Claro, ya para el cálculo de la confiabilidad de una planta, aquí yo mostré el cálculo donde tú puedes tomar de forma de cómo aparecen los eventos de fallos. Esto no es lo que se llama la simulación sistémica, porque hay dos cosas. La simulación sistémica y lo que es el cálculo efectivo puntual de confiabilidad de una planta. Si tú puedes tomar todos los tipos de fallos que se registraron en una planta, pero que tuvieron una secuencia lógica y los metes en un análisis de distribuciones, y es lo que te puede decir simplemente, mira, el mean time to failure para cualquier tipo de interrupciones es de 25,8 horas y puedes calcular la confiabilidad con una distribución estadística para eso. Pero eso no es la confiabilidad sistémica, eso simplemente es lo que se llama la confiabilidad instantánea, basada en una distribución. Ahora, si ya yo quiero hacer el cálculo sistémico, ya no son estos indicadores, estos son lo que se llaman los modelos de sistemas, bueno, pueden ser serie, paralelo y configuraciones especiales, y ya para eso se utilizan otro tipo de herramientas. Bueno, en nuestro caso en particular, nosotros utilizamos un simulador que se llama Raptor, que es un simulador sistémico, y tienes que entonces agarrar el flujograma de proceso, normalmente eso se hace a nivel de equipo, se ubican los equipos si son dependientes, si son nodos en serie o no en serie, configuraciones especiales, a cada equipo se tiene que calcular la confiabilidad para una distribución, y esos software lo que se alimentan son con niveles de confiabilidad individual. Bueno, yo tengo que meterle las confiabilidades a cada equipo, por ejemplo, para un año. Y él hace entonces toda la simulación matemática para calcular la simulación sistémica. Si yo tengo que construir, bueno, aquí estoy colocando, esto es lo que se llaman los diagramas de bloque. Entonces es calcular ahora no la confiabilidad, no el RDT de un equipo, sino es el RDT completo, el RDT o la confiabilidad de todo el sistema. Nosotros en el curso hablamos un poco de esas configuraciones, pero ya normalmente allí esto se hace para hacer la simulación completa de una gran planta, ya eso no es un macro en Excel ni nada, y allí tienes que hacerlo con una herramienta normalmente comercial para hacer esas simulaciones. Ok. Sí, bueno, las disponibilidades, lo ideal es que tú lo vayas administrando desde el año 0 y que vayas haciendo comparaciones por disponibilidades a lo largo de todo el costo del ciclo de vida, como está comentando por aquí el amigo Diego Montero. Sí, bueno, aquí yo comentaba, tienes que llevar el indicador de confiabilidad por un lado y el de la mantenibilidad por otro lado. Por supuesto, aquí vas a calcular el mean time to failure y el tiempo fuera de servicio. Vas a calcular la probabilidad de falla y también puedes calcular la probabilidad de reparación. Eso tienes que calcularlo de forma individual, pero tienes que analizarlo de forma conjunta. No los puedes analizar de forma aislada, que es uno de los errores que se comete también. ¿No? Que se analiza la confiabilidad y no se analiza la mantenibilidad. O se analiza la mantenibilidad y no se analiza la confiabilidad. No, tienes que analizar, en realidad tienes que analizar los 3 indicadores en conjunto. Confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Porque en los 3, justamente, hay posibilidades de mejor. Y sobre todo la traducción económica. Ese es el más interesante. Que tú traduzcas tanto la confiabilidad y la mantenibilidad en ese coste por indisponibilidad. Ok, aquí, sí, bueno, es un certificado como cualquier certificado, así como por ejemplo aquí en Latinoamérica hay organizaciones como la CMRP, la ISQ, que tienen cursos de confiabilidad. Bueno, esta es una asociación que pertenece a una universidad española y es reconocida como, y bueno, y forma parte de un doctorado. Y aparte, bueno, hay un desarrollo, ya esto desde el punto de vista académico y de investigación, el grupo que nosotros tenemos en España, estamos entre los 2 grupos que más publicamos a nivel mundial en procesos de herramientas o indicadores técnicos de confiabilidad. Y una de las normas, que es la 1534, de indicadores de mantenimiento, avalada por la UNE, pues esa la desarrollamos nosotros, es decir, la desarrolló el grupo de Ingeman y luego se publicó como norma europea de indicadores. Ok, para el TFE, sí, fíjense, el fuera de servicio, bueno, aquí lo tengo. El fuera de servicio en realidad es la suma de varios indicadores. Uno es, yo expliqué los 2 más sencillos, el tiempo para reparar y aparece el tiempo fuera de control. Normalmente, dentro de ese llamado tiempo fuera de control, esta es la pregunta del amigo Leonardo David, ahí se colocan los tiempos de retraso logístico, los tiempos de repuestos,
los tiempos, el tiempo de reparar no, porque el tiempo de reparar va al lado. Si quieren, lo ven aquí en la presentación justamente. Ustedes ven que aquí abajo, donde dice fuera de servicio, hay otro zoom donde aparece TPR y TFC en verde. Todos los tiempos logísticos, tiempos, por ejemplo, de retrasos, en realidad van dentro del tiempo fuera de control. El fuera de control, él hace la sumatoria de varios tiempos. Y el para reparar es el tiempo efectivo, asumiendo que ya tienes el repuesto, que ya tienes las herramientas, que ya tienes el grupo de personas. Entonces allí, pues por supuesto, tú puedes hacer el cálculo efectivo del tiempo para reparación. Y la suma de ambos, del para reparar y el fuera de control, es lo que se llama entonces el tiempo fuera de servicio o el tiempo indisponible. Claro, sí, todos estos cálculos ya se hacen directamente con ejercicios específicos. Aquí en el webinar simplemente se muestra de forma rápida algunos de los indicadores para que ustedes tengan idea, pero ya luego ya se hacen ejercicios específicos para justamente poder relacionar todos esos indicadores que se manejan en la mantenibilidad. Y luego, si ustedes quieren, el fuera de control, que es donde irían los tiempos logísticos, los tiempos, por ejemplo, de retraso, los tiempos de espera. Esto yo los puedo subdividir mucho más. Es como que si yo agarrase otro Zoom y que yo quiero saber cuánto es el tiempo de espera, pues yo quiero saber cuánto es el tiempo que un proveedor te pone el repuesto en tu almacén. Todo eso yo lo puedo calcular, pero en la medida que yo genere más indicadores, también se me complican los formatos de órdenes de trabajo para justamente poder meter toda esa información dentro de un software de mantenimiento. También les recomiendo, nosotros tenemos, bueno, muchos de ustedes están allá, tenemos un grupo de ingeniería de confiabilidad operacional en LinkedIn. Allí normalmente nosotros estamos publicando, hace justamente 3 semanas publicamos el draft de esa norma, de normas de indicadores, porque los drafts de las normas se pueden publicar, los que teóricamente no se pueden publicar ya son cuando la norma ha salido directamente estandarizada. No, para cálculos individuales de confiabilidad, si estás haciendo los cálculos individuales, se pueden hacer con un Excel, con cualquier herramienta. Ahora, si estás haciendo ya una simulación sistémica, la primera pregunta es, ¿para qué estás haciendo la simulación sistémica? Normalmente la simulación sistémica se trata de hacer para plantas completas. Y no es que no se pueda hacer con un Excel, sí se puede hacer. Pero normalmente estas herramientas de simulación sistémica son mucho más eficientes porque ya ellos te sacan el cuello de botella como el eslabón débil de toda la red, porque en realidad eso es un análisis de red. Entonces, bueno, es recomendable hacerlo de esa manera. Muy bien, bueno, creo que a los amigos que estaban por Facebook Live, las preguntas se las voy a responder después, porque yo estoy respondiendo las preguntas de los que están por el lado de Zoom. Muy bien, bueno, creo que no sé si hay alguna otra. Acuérdense entonces, como les comenté, traten de, cuando tengan algo de tiempo, vayan al grupo, bueno, se los voy a colocar por acá, el grupo de LinkedIn, de Ingeniería de Confiabilidad Operacional. Allí todas las semanas estamos colocando videos, artículos técnicos. Bueno, aquí justamente se los los voy a colocar acá, el link del grupo, por aquí lo tenemos, aquí está. En ese link, pues ahí se pueden leer y bueno, ahí también pueden generar. Sí, también, bueno, ya la semana pasada hicimos justamente un webinar de ciclo de vida, que ya integra parte de indicadores, pero dentro de ciclo de vida, probablemente en 2 semanas volvamos a repetir ese webinar, que ahí también se muestra ya lo que es el análisis técnico-económico de ciclo de vida y cómo impacta ya la confiabilidad en todo el ciclo de vida. Acuérdense entonces, muchas gracias por su tiempo. Voy a continuación, bueno, voy a terminar la grabación y muchas gracias por su tiempo. Cualquier pregunta adicional tienen el correo por allí para que me la envíen y yo, bueno, la norma se las puedo enviar directamente por correo a aquellos que la necesiten. Bien, ok, gracias por todo y hasta la próxima semana que estaremos avisando un nuevo webinar que estaremos desarrollando. Hasta luego. Muchas gracias. Hola, ingeniero.
¿Cómo está todo? Ya por ahí se han quedado algunos todavía. Así es, ingeniero. Saludos, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Paramos.